Hola, ¿qué tal? Hoy nuestro invitado es Javier Garaz, que es el hombre que más sabe de la pesca del mundo. Ya está, es el presidente internacional del Europesc, que es la Unión Europea de la pesca en España. En fin, un hombre que está con la maleta de un lado a otro, bueno, pues eso, recorriendo el mundo, ¿no? Para hablar de la pesca y para defenderla, claro. El que más sabe, no soy, pero desde luego el que más horas echa, seguro. Bueno, en este caso hoy venía por un congreso que hace ARBI, los armadores de Vigo, sobre el futuro de la pesca, y la pregunta es esa, si la pesca tiene presente casi más bien o futuro. Futuro tiene que tener a la fuerza. Estamos hablando de la proteína animal más saludable que existe en el mundo y con menor impacto de huella de carbono en su producción, y necesitamos alimentar al mundo, una población creciente que va incrementándose año a año y que según la FAO pues va a llegar a cerca de 10.000 millones de personas en 2050. A todos esos ciudadanos del mundo hay que darles de comer. Y sin embargo baja el consumo de pescado. En España, en otros países está creciendo. En España la estadística que tenemos es que ha bajado el consumo en hogares. El consumo total no tenemos esa información. Pero el que haya bajado el consumo en hogares, desde luego es algo muy preocupante. Estamos hablando de en torno al 25% en los últimos 14 años. Eso es una barbaridad. Yo entiendo que hay muchos factores. Uno, el cambio en los hábitos de consumo de las personas. Yo siempre cuento la anécdota. En mi casa, mi madre, nosotros éramos 7 hermanos, mi madre no trabajaba, se quedaba en casa, ya tenía bastante trabajo en casa y cocinaba de maravilla. Y cada 2 por 3 pues se iba a la compra, a la pescadería y compraba un pescado maravilloso. Y tomábamos con mucha frecuencia. Hoy en día, en mi casa, mi mujer trabaja tanto más que yo y a la hora de comprar pescado pues lo tenemos ya más limitado, o fin de semana o online. Y ya no le dedicamos las horas que se le dedicaban a cocinar. Yo creo que eso en general le pasa a muchísimas familias en España y en el mundo. Otro dato importante yo creo que ha sido la desaparición del FROM. El FROM era un organismo que hacía una promoción fantástica del consumo de pescados y mariscos, con presupuesto entre 9 y 11 millones de euros anuales, y eso desapareció de la noche a la mañana. Hoy en día tenemos campañas del Ministerio en el marco de Alimentos de España, pero ni mucho menos llegan a esos presupuestos, a esas cantidades. Y hemos podido comprobar con la promoción que han hecho en los últimos años los noruegos, que han invertido 4 millones de euros todos los años en la promoción del salmón y la promoción del bacalao Scray, y el salmón va así, el bacalao Scray va así, el pescado salvaje va así y el pescado de acuicultura español se va manteniendo. Conclusión, que si haces promoción y comunicación sobre las bondades que tiene el consumo de esos pescados, de esas especies en concreto, va para arriba, los consumidores lo compran. Tenemos que hacer mucha más promoción de los nuestros. Vamos a hablar de unos temas que aquí, por ejemplo, en el caso de Vigo nos preocupa mucho, que es la política pesquera de la Unión Europea. Bueno, pues hay un plan de acción que conoce de sobra y que aquí está considerado un demonio. El cierre de 87 zonas para faena en el Atlántico. ¿Qué opinión tenéis al respecto? Nosotros lo que vemos es que en la Unión Europea, en vez de seguir lo que dice el Tratado de la Unión Europea y la propia política pesquera común, que es conseguir un equilibrio entre las cuestiones sociales, económicas y medioambientales que definen la sostenibilidad, en vez de conseguir un equilibrio entre la conservación de la biodiversidad, que es muy necesaria, el uso sostenible de los recursos naturales y la seguridad alimentaria, lo que está pasando en realidad, sobre todo con esta Comisión Europea, esta última Comisión Europea, a raíz del Pacto Verde, la estrategia de biodiversidad y todas las normas que derivan de ello, es que hay una grandísima obsesión por los temas medioambientales y se han olvidado por completo de los temas sociales y empresariales, económicos. Y eso al final pues tiene consecuencias, porque quieren ser los mejores del mundo en temas medioambientales, como me decía un alto funcionario ya jubilado de la FAO hace apenas un par de años, viendo lo que estaba ocurriendo en la Unión Europea. Es que parece que la Unión Europea está exportando su deuda ambiental. Que sean otros los que contaminen, que sean otros los que tengan impacto con su actividad. Nosotros aquí no, nosotros aquí vamos a ser muy puros y muy buenos, pero van a acabar con las empresas y con los trabajadores. Y eso yo creo que es un grandísimo error estratégico. Y por eso tiene que darse la vuelta a la situación, se tiene que revertir la situación. Ahora mismo venía con un taxista y le he preguntado qué tal veía aquí a la pesca gallega
y porque tiene muchos clientes de armadores y tripulantes gallegos y tal. Dice, no, yo lo que veo es que nos están poniendo zancadillas cada 2 por 3. Pues esa es la sensación que hay, que nos están poniendo zancadillas. En una Unión Europea en la que está clarísimo que el sector pesquero ha sido de los sectores económicos que más ha avanzado hacia la sostenibilidad medioambiental, sí, por un lado, y ahí están los datos del estado de las poblaciones de peces. En el Atlántico Nordeste se ha reducido la presión pesquera, el esfuerzo pesquero en un 50%, se ha incrementado la biomasa de las poblaciones de peces en un 50%, la gran mayoría se explotan en rendimiento máximo sostenible. O sea, los objetivos que pretendía la Comisión Europea y la Unión Europea con su política pesquera común desde el punto de vista medioambiental, ahí están. Pero parece que en vez de tocarnos las palmas y reconocer los esfuerzos grandísimos que ha hecho el sector, que ha hecho muchísimos sacrificios, se han desguazado 13.000 barcos, más de 13.000, desde el 86 hasta ahora, se ha reducido los empleos también considerablemente, ha afectado de forma muy importante a las comunidades pesqueras, Galicia es un ejemplo de ello. A pesar de estar tocándonos las palmas, reconociendo el trabajo y utilizándonos como modelo en otros sectores económicos, pues nos siguen apretando, apretando y apretando. Lo último, pues esto, el cierre de 87 zonas, que siendo muy gráficos, los científicos dicen que aquí, donde está la A, hay un ecosistema marino vulnerable, según los datos que tienen de la huella de arrastre. Pero porque hacen mal las cosas y porque la resolución que tienen es muy mala, nos están cerrando toda esta zona, que no solo afecta además al arrastre, sino que afecta al palangre de fondo y al enmalle. Algo que no tiene ningún sentido. Eso por un lado. Por otro lado, publica un plan de acción donde dice que quiere prohibir el arte de arrastre en el 30% de nuestras aguas. Y más. Es una auténtica barbaridad, porque además no tiene ninguna base científica. Es el único país o grupo de países del mundo que está haciendo una cosa así. No hay ningún mandato internacional para que eso sea así. La Comisión Europea no hace caso a los científicos. La Comisión Europea, en el caso concreto del cierre de las 87 zonas, lo que hizo fue hacer una serie de preguntas a los científicos del Instituto Científico de Exploración del Mar, el ICES, o el CIEM en español, el Consejo Internacional de Exploración del Mar. Y ellos dieron respuesta a esas preguntas, pero advirtiéndoles, uno, que esa información solo se refería a la huella de arrastre y que no debería aplicarse al resto de artes que se han visto afectados, que la resolución era muy mala y que por lo tanto las zonas que se iban a proteger eran muy superiores a las que en teoría se deberían proteger y que por lo tanto tuviera en cuenta esas circunstancias. La Comisión, alegando que en el reglamento del año 2016 de aguas profundas decía de forma genérica artes de fondo, lo aplica a todo, y aplicando su principio de precaución también lo hace aplicándolo a un montón de zonas diferentes, sin darle importancia a las consecuencias socioeconómicas. No había un informe de impacto socioeconómico, ahora ya por fin lo van a hacer, una vez que se va a revisar el reglamento, que se tiene que revisar año a año, pero ¿no parece ilógico que en la primera ocasión que se va a poner en marcha el reglamento se haga un informe socioeconómico? O sea, que hay una solución regulatoria y se olvida la parte social y económica, ¿no? Completamente. Hoy en día en la política pesquera común la parte social y económica está olvidada. O sea, seguimos con que se ha avanzado en sostenibilidad mucho, como lo que contaba usted antes, pero que se sigue mandando un mensaje negativo, ¿no?, de la pesca. Eso es lo que más duele, que como decía, después de todos los esfuerzos y sacrificios que se han hecho y las mejoras que se han conseguido, en vez de estar yendo por el mundo orgullosos de la flota comunitaria, de nuestras empresas, de nuestros trabajadores, de las comunidades pesqueras, de todo ese conglomerado socioeconómico que tenemos, por ejemplo, aquí en Galicia, desde la construcción naval, desde los astilleros, hasta que llega al punto de venta final, que hay un montón de empresas en medio, y siempre cito el informe que encarga la Junta de Galicia cada ciertos años, el último de 2019, a la Universidad de Santiago, con las tablas Input-Output, donde te dice que 74 de las 83 ramas de actividad tienen relación directa con el sector marítimo pesquero. Claro, si fastidias al sector marítimo pesquero, pues va a tener consecuencias en todas esas ramas de actividad. Aquí da la sensación, bueno, aquí España produce como el 20% de la pesca, ¿no?, de la Unión Europea. De la Unión Europea, ¿no? Pero ¿qué pasa? Parece que están empujando a importarla y se acabó, ¿no?, de fuera. Por eso estamos defendiendo más que nunca el concepto de soberanía alimentaria, que la Unión Europea se ha olvidado de ello. Y además que tenemos dos ejemplos clarísimos de cómo la Unión Europea tiene que cambiar el chip.
Uno de ellos fue durante la pandemia, cuando de repente nos cierran a todos, nos encierran a todos y vemos que no tenemos mascarillas, que porque se están produciendo en China. Hay una dependencia excesiva de los productos chinos en cuanto a mascarillas. Invasión de Ucrania por parte de Rusia. Y hay una grandísima dependencia de algunos países, sobre todo Alemania, del gas de Rusia. A toda prisa y corriendo, cambios de estrategias energéticas en la Unión Europea, etc. Cuando hablamos de alimentos, estamos viendo que con esas estrategias que están poniendo en marcha, nos vamos a quedar sin agricultura, sin ganadería y sin pesca, sin sector primario, los que damos de comer, al final, los que producimos el alimento. ¿En favor de quién? Pues de los terceros países y sobre todo los países tipo asiáticos, China, que son grandísimos productores. En el caso de la pesca, China es el número 1 mundial con grandísima diferencia sobre el resto y que vemos que sus productos van llegando libres de aranceles y da igual que respete las cuestiones laborales, sociales, las cuestiones de conservación, las cuestiones sanitarias, aunque hay una normativa que supuestamente la regula y la controla, pero la realidad es que entra. Y eso al final le dice, bueno, Unión Europea, ¿qué queréis? ¿Que comamos de lo que viene de China y que nuestras comunidades pesqueras acaben dedicándose a otra cosa? Si has visto la campaña, esa es la pregunta, ¿no? Si has visto la campaña que hemos lanzado desde Pesca España la semana pasada, de Metapesca, dice, bueno, como sigamos así nos vamos al metaverso. Sí, al metaverso. Y no deja de ser una forma satírica de decir, señores, vamos a reflexionar sobre lo que está ocurriendo en la Unión Europea y vamos a cambiar el rumbo, porque como no cambiamos el rumbo nos cargamos todo. ¿Se les va a poder convencer a la Comisión Europea o no se la va a poder convencer? A esta Comisión Europea veo que va a ser difícil, porque lleva un rumbo muy claro y a pesar de que yo mismo he estado sentado con el comisario, él y yo, hablando de estas cosas y tal y como yo te lo estoy contando a ti, se lo contaba a él, y de los problemas que hay y de la frustración, del cabreo, de la desesperación y lo que es para mí peor, el derrotismo del sector, no de España, de la Unión Europea, que si viene alguien ahora con unos cuantos millones de euros del Fondo Europeo Marítimo y Pesquero para desguazar barcos, desgraciadamente habría mucha gente en la cola, pero porque está harta, no porque no le guste su actividad, porque no pensara que no tiene futuro, porque está harta ya de todo lo que está pasando aquí en la Unión Europea. Algunos podrán irse a terceros países, pero la gran mayoría no podrá irse. Entonces, a pesar de eso, parece que le entra por aquí y le sale por aquí. Entonces, el año que viene hay elecciones al Parlamento Europeo, se formará una nueva Comisión Europea. Ahí estamos pidiendo ya desde hace tiempo, y el Gobierno español nos apoya, y lo estamos pidiendo en el Parlamento Europeo, que el futuro comisario que lleve nuestros temas que no sea el de mar, no sea el de medio ambiente, océanos ¿no? y pesca como es ahora, sino que lo una agricultura, sector primario, soberanía alimentaria, seguridad alimentaria, como quiera llamarlo, a las cosas de comer, que estén separados, porque al final el tener las mismas competencias que el medio ambiente nos relega a un quinto lugar y no nos hacen ni caso. Pues es lo que hay. Una última cosa que quería preguntarle, que también van a hablarlo hoy en Cosas de Amadores sobre la transición de descarbonización de la flota. ¿Eso qué pinta tiene? Bueno, pues para empezar, la flota europea ya ha reducido sus emisiones desde los años 90 hasta la actualidad en un 50%. Eso es una auténtica barbaridad. Ya lo hemos conseguido. Lo hemos conseguido a través, bueno, por supuesto, de los desguaces que ha habido, pero también a través de la eficiencia energética. Sobre todo a partir de la crisis del 2008, se ha invertido mucho en proyectos para reducir el consumo de gasóleo y, por lo tanto, de reducción de emisiones. El objetivo que pretende la Unión Europea es que en 2030 tengamos una reducción del 55% de las emisiones y en 2050 emisiones cero. Dependiendo de la fecha de referencia que coja para llegar al 2030, podríamos estar muy cerca o no. Si cogieran la lógica, que es la que la Organización Marítima Internacional se ha dicho y tal cual, que es los años 90, pues estaríamos solo a un 5%, se podría conseguir. Si como ahora pretenden, dices, esto va a ser muy fácil, vamos a ponerle otra fecha de referencia, ya estaríamos hablando de más de un 30% de reducción en los pocos años que quedan para 2030. Eso al día de hoy es imposible. Y lo de las emisiones cero hoy es un sueño. Tienen que cambiar mucho las cosas para que eso pueda ser realidad, pero no va a ser por el sector pesquero, que es el primer interesado en la descarbonización y en pagar menos dinero por el altísimo coste que supone hoy en día el combustible, el gasóleo. Pero ¿qué ocurre? Que todas las fuentes de energía alternativa de las que se habla, todas tienen problemas. El hidrógeno, que ahora parece la solución mágica para todo, ocupa 4 veces más que el gasóleo, aparte del precio que tenga.
Entonces, o tienes barcos 4 veces más grandes o va a ser imposible. El amoníaco tiene problemas de seguridad, el gas natural licuado, en fin, cada uno de las teóricas soluciones que hay tienen problemas, ya sea de tema de seguridad, ya sea de tema económico, ya sea de viabilidad. Entonces, lo que nosotros decimos es que somos los primeros interesados en una descarbonización, pero que sea que permita que nuestra actividad sea viable y rentable. Y para eso necesitamos, y eso lo dice mucho el ministro, barcos del siglo XXI para el siglo XXI. No nos vale con los barcos del siglo XX. Y ahí estamos completamente de acuerdo. Habrá que remodelar, habrá que renovar toda la flota si queremos realmente cumplir con los objetivos de la Comisión Europea. Y añadiría, y necesitamos cambiar la forma de medir la capacidad en la Unión Europea. Hoy en día es GTs por kilovatios. Si quieres meter otras fuentes de energía que necesitan un mayor espacio, o cambias eso o estaremos limitados y no lo podremos hacer. Ya, entiendo. Muy bien, pues muchísimas gracias por estar con nosotros Nada, aquí. Un placer. Bienvenido a Vigo. Muchas gracias.